Dando continuidad entonces, la parte que nos faltaría sería el cabezal, que es la parte más importante del equipo, porque es donde está todo lo que va a generar la radiación como tal. Y ese cabezal tiene varios componentes. Tiene un cuerpo metálico plomado, que es esto que ustedes ven acá, que evita que salga radiación pues dispersa para todas partes. Sin embargo, eh, pues a estos equipos siempre hay que hacerles mantenimiento, no solamente correctivo cuando haya un daño, sino también preventivo porque pues puede que tenga fugas por algún lugar. De ahí la importancia de esos mantenimientos. ¿Listo? Internamente tiene aceite que cumple una función como refrigerante y aislante. Tiene un tubo de rayos X, está el vacío, ese tubo es el corazón del equipo, por eso tiene un corazón al lado, porque si no está el tubo, pues no hay formación de rayos X. Entonces el tubo bastante importante. Tiene circuitos de alta y baja tensión, que son transformadores de esa corriente que va a entrar, que van a amplificar o van a reducirla, dependiendo de lo que se necesite. Tiene colimadores de plomo y tiene este cono cilíndrico. Vamos a ver como parte por parte para ver eh, la relevancia de cada uno. Entonces, lo primero, tenemos un tubo de rayos X que dijimos que era el corazón del equipo, bastante importante, como les decía, porque pues ahí se van a formar la radiación. Entonces, es de las partes más relevantes o importantes en el equipo. ¿Cierto? Esa ampolla de cristal o ese tubo de rayos X está rodeado de una carcasa metálica plomada, bastante importante también esta, ¿cierto? Como les decía, ¿qué hace esto? Primero protegernos a nosotros y a los pacientes, ¿cierto? De radiación secundaria, radiación de fuga, etc. Y tiene terminales de alta y de baja tensión que van a generar o van a ser transformadores o actuar como transformadores de la corriente que ingresa, ¿cierto? Entre ambas estructuras, tubo y carcasa, tenemos aceite, que es esto amarillito que parecen gusanitos. Es aceite que cumple una función como amortiguador térmico, es decir, mantiene como refrigerado el equipo, porque en la generación de radiación, el calor es lo que más se va a desarrollar o a generar. Entonces, mantiene, digamos, refrigerado el equipo. Y aisladas esas dos partes, pues obviamente, ¿cierto? Y ese tubo de rayos X tiene dos terminales, una al lado derecho y otra al lado izquierdo. Una se llama ánodo o recibe el nombre de ánodo y la otra recibe el nombre de cátodo. Y como ustedes ven acá, hay una que se va a cargar positiva en algún momento y otra que se va a cargar de forma negativa. Ahora vamos a entender mejor esto cuando hablemos de la generación de rayos X. Entonces, hasta acá que hemos visto que tenemos dentro del cabezote, primero tenemos externamente la carcasa metálica plomada, ¿cierto? Y este cilindro, que es el que me separa la radiación o la fuente de radiación de la estructura que voy a irradiar, ¿cierto? Y me enfoca, además también me ayuda a enfocar el rayo. Tengo una carcasa, perdón, una ampolla de rayos X, un tubo de rayos X al vacío, una ampolla de cristal al vacío, con una ventanita no plomada, porque si todo esto estuviera plomado, pues no saldría radiación, entonces tiene que haber un lugar que no tenga radiación que permita la salida del rayo, ¿cierto? Tengo, digamos que lo gris, que es el aceite, que me aísla el tubo de la carcasa y me ayuda a refrigerar. Tengo transformadores de alto y bajo voltaje, y como les decía, hacen eso, transforman la corriente que entra y la amplifican o la reducen simplemente. Tengo un filtro, que los filtros son como unos discos de plomo, que lo que hacen es filtrar como la radiación o eliminar la radiación secundaria, que no es deseable, las ondas largas. Y tengo un colimador que lo que hace es que me va a enfocar el haz de rayos, me lo va a filtrar, me lo va a poner más, digamos, me lo va a restringir, ¿cierto? Lo va a hacer que vaya más preciso a la zona que yo quiero. Eso es lo importante, ¿cierto? Ok, hasta ahí, esas son las partes. Acá están los colimadores, que como estamos hablando de los colimadores, digamos que restringen o limitan el tamaño del rayo y lo enfocan más a la zona que yo deseo. Y hay colimadores que pueden ser redondos o rectangulares
los dos sirven, los dos se utilizan, pero en la actualidad se prefieren los rectangulares porque hablan de que esos rectangulares generan una disminución de la radiación hasta en un 50-60%, que es bastante, ¿cierto? Antes nosotros podíamos utilizar equipos que eran así, no sé si a alguno de ustedes les tocó, eran como cónicos, ya se utilizan solamente cilindros de este tipo o elementos enfocadores de este tipo, no con esta forma, sino más como un cilindro o rectangulares, ¿cierto? Que pueden tener varias distancias. Acá hablan en pulgadas y acá hablan en centímetros. Puede ser 20 centímetros, la distancia se mide desde la fuente de rayos X hasta la estructura, puede ser 30 centímetros o puede ser 40. Cualquiera de los tres sirve. Yo prefiero el primero o el segundo porque ya este me parece una distancia bastante grande, que puede generar, digamos, un poquito menos de divergencia del rayo. Sin embargo, cuando hay tanta distancia, los rayos X pueden perder fuerza o potencia, por lo tanto es probable que nos toque aumentar tiempo de exposición o algún factor. Entonces prefiero, pues creo que es suficiente con estos. De hecho, en la literatura hablan de que la distancia ideal del foco o de donde sale la radiación a la piel o a la estructura debe ser 200 milímetros a más de 60 kilovoltios, que es con lo que nosotros trabajamos casi siempre con 70 kilovoltios hacia arriba, pues 70, 80, 100 milímetros si es menos de 60 kilovoltios, o sea que necesitamos mínimo 200 milímetros, que este de 20 centímetros nos lo da perfecto, entonces cualquiera de estos dos puede ser. Si quisieran este, pues tampoco está mal, pero como les decía, prefiero estos por la razón ya expuesta. Entonces, bueno, puedo encontrar de distintas formas. Recuerden que estos como cónicos o triangulares pues no se utilizan ya y estos tan cortos tampoco son tan chéveres. Como les digo, mínimo 20 centímetros o 30 es lo ideal. Pueden ser cilíndricos o rectangulares. ¿Qué otra cosa es importante cuando ustedes adquieren un equipo de rayos X? Que ustedes sepan cuál es el punto focal de su equipo. Los equipos traen un punto focal donde van a chocar los electrones. Ese punto focal, entre más pequeño sea, eso lo vamos a ver un poquito mejor con el segundo tema, pero por ahora les adelanto, entre más pequeño sea ese punto, digamos que más detalle va a tener la imagen, menos sombra, más nitidez. Entonces, digamos que es lo que queremos siempre en ontología, porque queremos ver estructuras que tienen o requieren mucha precisión, por lo tanto, entre más pequeño sea el punto, pues mucho mejor. También los equipos traen una cosa que se llama goniómetro, que es esto que ustedes ven acá circular, que tiene varios números. Eso puede venir calibrado para o graduado para 180 grados o 360, y es lo que nos permite angular el cabezote, por ejemplo, para una periapical de un incisivo o de un canino o de un molar. Supongamos que esto fuera el tubo de rayos X, no es lo mismo irradiar un incisivo que irradiar un molar. Tienen angulaciones diferentes por la ubicación en el arco, por el tamaño de las raíces, etc. Entonces, de acá damos la angulación correcta, especialmente para la técnica bisectriz, porque si ustedes utilizan otra técnica como la paralela, pues no es necesario venir a evaluar acá ninguna angulación. Pero con la técnica bisectriz sí es importante que podamos observarlo, y eso está entonces entre el brazo y el cabezote, ¿listo? O el cabezal. Entonces digamos que hasta acá vimos todas las partes, conocemos cada parte, no hemos hablado mucho del ánodo y el cátodo, del resto vimos como cada partecita para qué sirve más o menos. Vamos a hablar un poquito de esa parte interna del cátodo y el ánodo para ya podernos dedicar a la parte de la formación de la imagen o de la generación de la radiación. Mejor. Entonces dijimos que dentro de ese tubo teníamos dos terminales, una que era el cátodo y otra que era el ánodo. El cátodo está formado por dos partes fundamentalmente. Una que es esta, que es el filamento de tungsteno, que acá lo dibujan o lo representan de esta forma, y otra que es una copa de molibdeno. Ese filamento está, digamos, encajadito, guardadito en esa copa de molibdeno, ¿cierto? Y este extremo, o el cátodo mejor, se controla desde el panel de control con el miliamperaje, a través del circuito de baja tensión que se activa cuando encendemos el equipo. O sea, en otras palabras, cuando yo prendo mi equipo de rayos X, ya empieza una reacción. No hay todavía rayos X, pero ya empieza una reacción, ¿cierto? Entonces, yo enciendo el equipo, inmediatamente se activa el circuito de baja tensión y eso va controlado desde el miliamperaje del equipo.
y me va a activar al cátodo o me va a poner a trabajar al cátodo. Ya vamos a ver de qué manera o de qué forma. La copa de molibdeno está presente o existe porque le decimos copa enfocadora. En algún momento del proceso se van a formar electrones. Entonces lo que hace la copa o lo que va a hacer la copa es enfocar o mantener guardados o enfocaditos ahí en ese punto los electrones, no permitir que salgan. Entonces digamos que es una copa enfocadora porque me guarda los electrones hasta el momento en que no requiera pues que ya estén ahí. Luego el ánodo. ¿Qué tiene el ánodo? También tiene dos partes fundamentales, que son el blanco de tungsteno, que es el punto focal, lo que hablábamos ahora que debía ser pequeño, debía ser chico, pues entre más pequeño mejor la imagen, que es como una laminita muy delgada de tungsteno, donde van a chocar los electrones que van a venir o que van a salir del cátodo. Y ese blanco de tungsteno está adherido a un vástago de cobre o a un tallo de cobre, que debe ser cobre, porque como les dije también anteriormente, digamos, la reacción para generar rayos X es una reacción ineficiente, solo el 1% de los electrones que chocan contra el ánodo se convierten en radiación, lo demás es calor. Entonces, básicamente tiene que ser un elemento que soporte bastante y que disipe el calor. Estos ánodos pueden estar estáticos o rotatorios, dependiendo, ¿cierto? Y se activan solo cuando yo disparo y están controlados con el circuito de alta tensión. Miren que encontramos diferencias entre el ánodo y el cátodo. Este se activa cuando yo enciendo el equipo. Este solo cuando yo disparo, ¿cierto? Este se controla con el miliamperaje y este con el sistema de alta tensión, o sea, con el kilovoltaje. ¿Listo? Entonces, como les decía, debe ser un vástago de cobre para que soporte el calor. Porque el 99% que se genera es calor. Como también dijimos, entonces el tubo de rayos X está al vacío y tiene solo una parte no plomada por donde va a salir la radiación. Si esto estuviera plomado, pues el plomo absorbe la radiación, no hay salida de rayos X. Entonces hay una ventanita que está abierta para que pueda salir la radiación. Ahora vamos a ver cómo se genera la radiación. Para yo poder generar rayos X, necesito que se produzcan, que se den tres procesos. El primero, que se generen electrones. El segundo, que los electrones se aceleren, ¿cierto? Para que salgan con cierta velocidad y puedan chocar contra una barrera de átomos que va a estar en el ánodo. Entonces, lo primero es cómo generamos electrones. ¿Cómo genero electrones entonces? Lo primero que yo hago es encender el equipo. Cuando yo enciendo el equipo, ya vimos que al encenderlo se activaba el circuito de baja tensión, ¿cierto? Que se controla con el miliamperaje y que me va a activar al cátodo. Entonces estoy haciendo el equipo, activo el circuito de baja, eso me empieza a activar el cátodo, va a hacer que el cátodo trabaje. ¿Y qué genera en el cátodo? Va a generar un calentamiento del filamento de tungsteno. Entonces, al calentarse el filamento de tungsteno, ¿qué sucede? Ese filamento está lleno de átomos de tungsteno. Entonces, lo que sucede cuando se calienta es que todos los átomos empiezan a expulsar electrones de sus capas externas. Y al expulsar esos electrones se me forma como una nube de electrones en el cátodo, que va a estar ahí pues quietecita guardada en el cátodo, porque recuerden que tengo una copa de molibdeno que me los va a enfocar, que me los va a guardar, ¿cierto? Entonces, ya dijimos que se calentaba cuando se activa el circuito de baja tensión. Y el calor lo que hace es que todos los átomos que componen ese filamento empiezan a expulsar electrones de los niveles externos, generando lo que les dije que es una nube de electrones a nivel del cátodo, que no va a desplazarse. Este dibujo digamos que ya representa como todo lo que sucede cuando se forman rayos X. Estos electrones quedarían acá, porque la copa de molibdeno me los va a tener enfocados y guardados. Entonces, en otras palabras, enciendo el equipo, activo el circuito de baja tensión, que se controla con el miliamperaje, y eso me va a producir la incandescencia o el calentamiento del filamento de tungsteno, que va a generar una nube de electrones por la salida de los electrones de las capas externas. Entonces, ¿qué es lo que me controla el miliamperaje? El miliamperaje me va a controlar o me va a dar o me genera es la cantidad de rayos X, porque obviamente entre más electrones se generen, más probabilidad de que se formen rayos X tengo, y viceversa, ¿cierto? Entonces, al generar de muchos electrones, más rayos X se van a producir, ¿cierto? Y eso también se conoce con el nombre de efecto termoiónico, que es lo mismo.
formación de una nube de electrones por el calentamiento del filtro.